¿Cómo están, queridos alumnos de cuarto de secundaria, sección C? Les habla el profesor Rolando y seguimos con la actividad de matemáticas. Miren, chicos, nos habíamos quedado acá, en esa tablita de frecuencias acumuladas. Ya hemos visto cómo salen estos datos de la frecuencia acumulada y cómo salen los datos de la marca de clase. Pero ahora lo que nos piden es calcular la mediana, la mitad de datos. ¿Cómo se distribuye en la mitad de datos? El 50% de datos. Muy bien. Para calcular la mediana, vamos a aplicar esta fórmula. Esta formulita que está aquí, que la voy a encerrar ahorita. Esta formulita vamos a aplicar para hallar la mediana. La mediana, LI, N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI minúscula por A. ¿Qué son estos datos? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer aquí es hallar, divido N sobre 2. N es la cantidad de docentes. ¿Cuántos docentes habíamos dicho que había en total? 40. 40 entre 2, ¿cuánto es? 20. ¿Dónde se ubican estos 20 docentes? Muy bien, me voy para acá. O sea, la mitad de datos viene a ser 20. ¿Dónde ubico los 20 docentes? Los ubico aquí. Y empiezo acá por acá. Y digo, hasta aquí van 5 docentes. Hasta aquí van 9, hasta aquí van 15 y aquí en este intervalo van a estar hasta 25 docentes. Quiere decir que los 20 docentes van a estar en este intervalo. Este intervalo donde están los 20 docentes, donde se ubican los 20 docentes, lo voy a encerrar así de azul. ¿Ya? Aquí lo voy a encerrar. Miren, estoy encerrando todo este intervalo para conocer los datos. Y de aquí voy a sacar estos datitos. Voy a completar mi tablita. ¿Cuánto es N? ¿N cuánto es? Los 40 docentes. Hay la amplitud es la diferencia entre estos valores. ¿Cuánto es la amplitud? De 30 menos 25, 5. 35 menos 30, 5. 40 menos 35, 5. L es el límite inferior del intervalo y LS es el límite superior de este intervalo que he seleccionado, porque aquí está la mediana. 40 es el límite inferior y 45 es el límite superior. FI, la frecuencia absoluta en este intervalo. En este intervalo, ¿cuánto es FI? 10. La frecuencia absoluta en este intervalo FI mayúscula. En este intervalo la frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 25. Pero ojo, aquí me están pidiendo la frecuencia absoluta menos 1, o sea, un intervalo antes. La frecuencia FI mayúscula es 25, pero FI menos 1 viene a ser ¿cuánto? 15. Con estos datos, chicos, con estos datos que tengo acá, voy a calcular la mediana. Y lo que hago es reemplazar estos datos. La mediana es igual, ¿cuánto es LI? Lo busco acá, LI ¿cuánto es? 40. Más, paréntesis, N entre 2, N es 40, 40 entre 2. Menos FI menos 1, acá está FI menos 1, ¿cuánto es? 15. Todo sobre frecuencia absoluta FI minúscula. FI minúscula ahí ¿cuánto es? 10. ¿Por quién? Por la amplitud. ¿Y la amplitud cuánto es? 5. Y aquí lo que voy a hacer es desarrollar esto. Entonces digo que la mediana es igual a 40. Desarrollo el paréntesis. ¿Cuánto es 40 entre 2? ¿Cuánto es 40 entre 2? 20. Menos 15, 5. ¿Sobre quién? 10. Por 5. Donde la mediana es igual a ¿cuánto? 40 más 5 por 5, 25, entre 10, 2,5. Si yo subo 40 más 2,5 me va a dar 42,5. Esta es la mediana, 42,5. Estamos hablando de la edad. 42,5 años. Esta es la mediana. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto esto? Interpretación. Esta interpretación dice la mediana de la mitad de datos. O sea, de los 40
docentes, 20 alumnos tienen menos de 42,5 años. Entonces, coloco acá. El 50% de alumnos, no, perdón, de docentes, el 50% de docentes tiene menos de ¿cuánto? ¿Menos de cuánto? 42,5 años. Y el 50%, acerco un poquito más la cámara acá para que vean, un poquito acá. La interpretación es que el 50% de docentes tiene menos de 42,5 años y el 50% restante más de 42,5 años. Muy bien, muy bien. Entonces, con base a esta tabla, hemos sacado el valor de la mediana. Y la mediana lo que me indica es cómo están distribuidos la mitad de datos. Al calcular la mediana me da el valor de 42,5. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de datos, o sea, la mitad de docentes tienen menos de 42,5 años y la otra mitad, o el 50% restante, más de 42,5 años. Ahora ustedes tienen que calcular la mediana e interpretarla del trabajito que están haciendo. Muchas gracias, chicos.